Doctor James Vallejo Quintero, médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. En el segmento anterior hablábamos con usted sobre, desde su punto de vista, los errores que se cometen. Ahora hablemos de los aciertos. ¿Cuál sería entonces, desde su formación y desde la medicina integrativa, la forma adecuada de desarrollar un tratamiento para que realmente se trate la enfermedad directamente y no se traten solamente los síntomas? Bien, a ver, la medicina integrativa hace un abordaje del origen de la enfermedad. Sí. ¿Qué está causando la enfermedad en un paciente? Si hablamos que hay un sistema inmunológico comprometido, tenemos que darnos cuenta que el sistema inmunológico se modifica, se disminuye o se mejora con una alimentación inadecuada por un lado y por otra con exposiciones a agentes que realmente llevan a un deterioro de este sistema. Entonces, si no regulamos y no normalizamos la función inmunológica cambiando de hábitos al paciente, alejándolo de los mecanismos causales y tratando directamente de regular, normalizar, inmunomodular ese sistema inmunológico, entonces realmente no vamos a obtener una respuesta terapéutica adecuada y siempre vamos a estar vacilando con los mismos síntomas. Muy bien, pues aquí empezamos a encontrar por lo menos un punto en común que tiene que ver con lo que hablábamos en el segmento anterior del estudio de contexto del paciente. Por eso vamos a preguntarle al doctor Felipe Pretelt, jefe de neurología de la Universidad Javeriana y del Hospital San Ignacio, sobre cómo es la relación con el paciente, de qué manera se aborda esa relación al momento de tratar una enfermedad degenerativa. Correcto. La enfermedad es simplemente una manifestación que está padeciendo una persona y la afección que eso está generando en todo su entorno. Obviamente, los factores ambientales, los factores alimenticios, las alteraciones inmunológicas, por la razón que sea, pueden afectar en algún sentido la presentación de estas enfermedades llamadas degenerativas. Sí, los médicos tenemos que hacer el abordaje de medicina preventiva, tenemos que mejorar los hábitos alimenticios de la gente, tenemos que mejorar el ambiente de nuestra ciudad, la polución ahí habría que reducirlo, el ruido hay que reducirlo, que todo eso va a afectar a todos los seres humanos, incluido nosotros que estamos en este momento en esta mesa. Pero ese es un aspecto de las enfermedades, lo que uno puede modificar, pero ya la genética que uno tiene, que lo predispone a algunas enfermedades, puede que uno las pueda modificar parcialmente con estas medidas de dietética, de cambio en el ambiente, etcétera, etcétera. Pero ese no es el fondo del problema. El fondo del problema es que si uno está predispuesto a tener cáncer, cáncer le dará. Si uno está predispuesto genéticamente a que va a tener enfermedad de Parkinson, Parkinson le dará. Y así con todas las enfermedades. Si uno está genéticamente predispuesto a que le dé migraña, migraña le dará. ¿Qué uno puede modificar? Migraña es de las que uno más puede modificar, entonces con una dieta, con algunos cambios en el estado de ánimo, etcétera, uno puede modificar la presentación de esas enfermedades puntualmente, pero ya enfermedades mucho más complicadas, severas, enfermedades de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, digamos, ese tipo de enfermedad que uno las puede modificar con medicamentos que utilizamos para tratarlas, no son muy modificables cambiando la dieta, digamos, con la dieta no vamos a modificar la progresión de esas enfermedades, los vamos a ayudar, obviamente con una muy buena dieta para que esté mucho mejor físicamente y se puedan evitar algunas otras enfermedades, enfermedad cerebrovascular, trombosis, infarto, cosas de ese estilo, pero desafortunadamente la degeneración, la causal primera del problema, ahí está, y con la dieta, que es importante, y yo como médico tradicional, digamos, hablo con los pacientes de la dieta, trato de mejorarla, que es un aspecto absolutamente importante, hay que mejorar, ver cómo es su estado de ánimo, porque el estado de ánimo empeora las cosas, una persona que está deprimida, que está ansiosa, pues todos sus síntomas van a empeorar muchísimo más.
parte de la función de nosotros médicos es tratar en forma integral a los pacientes, y si uno encuentra que hay depresión, hay ansiedad, esos factores que pueden empeorar las manifestaciones de las enfermedades de base, uno los ayuda completamente y los debe uno ayudar siempre. La función del médico es aliviar en la medida de lo posible todos estos síntomas, y viendo al paciente en forma integral. Y en su caso, doctor James Vallejo, de la Clínica de Medicina Alternativa Rinova, ¿cómo es la relación desde la medicina alternativa con el paciente? Es bastante distinta. Si observamos la historia clínica que se maneja en la medicina convencional, son prácticamente 15 o 17 minutos de llenado por teclado en el software, y realmente son 2 minutos de escucha al paciente. Entonces es muy poco lo que realmente el médico puede llegar a escuchar para lograr dar un diagnóstico preciso, y siempre se va a enfocar en el síntoma. Paciente que llegó con dolor, toca darle un tratamiento para el dolor. Paciente que llegó con un problema nasal, pues hay que darle un tratamiento nasal. Mientras que en la medicina integrativa nosotros tenemos que hacer un abordaje del estado ambiental del paciente, del estado emocional del paciente, de la parte metabólica, de la alimentación como tal, qué alimentos está consumiendo que le están produciendo de alguna forma daño, y adicional a esto, qué daño se ha producido producto de esta misma patología, y hacer un abordaje global. Esto es la medicina integrativa. Doctor Felipe Pretel, de la Universidad Javeriana y del Hospital San Ignacio, ¿sigue siendo cierto esto de que determinado grupo de síntomas van encasillados en un diagnóstico y en un medicamento específico? Digamos, lo que decía el colega es correcto en algunos aspectos. Digamos, al paciente hay que escucharlo, al paciente hay que oírlo, al paciente hay que interrogarlo. En el sistema actual, desafortunadamente, al ejercicio médico le dan 15 o 20 minutos para abordar todo este tipo de problemática, pero la realidad, la medicina ideal es que el paciente debería tener por lo menos 1 hora de encuentro con su médico para que el médico interrogue completamente al paciente, averigüe sus antecedentes, todo lo que decía el colega de los hábitos alimenticios, etcétera. Todo eso es una parte importante dentro de la historia. Pero, digamos, la falencia actual o el déficit actual o el inconveniente actual es que por intentar atender a más gente en menos tiempo ha producido un decremento en la atención de los pacientes, y desafortunadamente el que sufre los efectos de este tipo de medicina desafortunadamente es el paciente, pero no es porque el médico no quiera abordar todos esos temas. No, el médico va a abordar, tiene toda la disposición, todo el conocimiento para abordar todos esos temas. Lo que pasa es que en una consulta de ese estilo, ¿cuánto llevaría? 1 hora, 1 hora y cuarto. 1 hora, 1 hora y cuarto, cuando un médico de estas características en un paciente se demora 1 hora, 1 hora y cuarto, al día siguiente tiene su carta de despido porque en 3 horas solamente vio 3 pacientes. Digamos que eso es parte del sistema de salud que tenemos, que no es el tema de esta reunión, pero que es un tema que vale la pena abordar en extenso. Pero quiero decir que los médicos tradicionales, los médicos que atendemos pacientes con la medicina tradicional, somos unos médicos absolutamente responsables, somos unos médicos que vemos al paciente en forma integral, que desafortunadamente no hay el tiempo que merece el paciente para abordar todos estos temas, pero los abordamos en la medida de lo posible, en forma lo más completa que se pueda.